Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería del Servicio Andaluz de Salud. Volumen 1. Tema 13. Principios fundamentales de la bioética, dilemas éticos. Normas legales de ámbito profesional. El secreto profesional, concepto y regulación jurídica. 1. Introducción. El ejercicio de los cuidados de enfermería requiere de la conciencia de que los valores que se sustentan a diario son auténticamente fundamentales. La salud, la libertad, la dignidad, en suma la vida humana toda, requiere que todos los profesionales de la enfermería fundamenten con razones de carácter ético las decisiones que tomen. En este contexto es importante establecer la diferencia entre deontología y ética. En ambas se definen reglas. Sin embargo, es sabido desde siempre que a la deontología se le relaciona con los deberes y obligaciones en el ejercicio de una profesión y como la búsqueda de las exigencias éticas. No obstante, en muchas ocasiones un código deontológico se apega más a reglas administrativas que a la esencia misma de la ética en el deber profesional. Por esta razón se le da mayor relevancia a un código de ética, pues es precisamente la dignidad ontológica o constitutiva de la persona la que debe fundamentar todo planteamiento ético en la práctica de los cuidados de enfermería. Lo que la ética al profesional sanitario le solicita y más aún le exige, es que dé un testimonio unánime a través de sus acciones, de lo que son sus convicciones acerca de la dignidad humana, y que proporcione atención personalizada y humanizada, en un ejercicio de la profesión de constante interacción con la persona, concepto clave en la definición y práctica de los cuidados enfermeros. El objetivo principal es el cuidado de la salud del ser humano considerado con todos sus valores, potencialidades y debilidades, mismos que son valorados junto con las experiencias que la persona está enfrentando en el momento que ha perdido su salud. La auxiliar de enfermería le ayuda a entender y tener conocimiento de la situación, con lo que le permite incorporar y confrontar sus valores en situaciones adversas. Es la auxiliar de enfermería, a diferencia de otros profesionales del equipo de salud, quien a través de proporcionar los cuidados, debe buscar la comunicación que la conduzca a hacer de su práctica una actitud permanente de acciones éticas, a diferencia de solo demostrar su destreza técnica. La profesión exige una particular competencia profesional y una profunda dimensión ética, plasmada en la ética profesional, que se ocupa de los deberes que surgen en relación con el ejercicio de la profesión. Así, cualquier intervención de enfermería se rige por criterios éticos genéricos que pueden resumirse en trabajar con competencia profesional, sentido de responsabilidad y lealtad hacia sus compañeros. 2. Principios fundamentales de la bioética, dilemas éticos. Los principios de la ética básica son criterios generales que sirven de estilo a las normas de actuación de un grupo social o profesional. A lo largo de la historia, la esencia de los mismos se ha mantenido mientras se adaptaban a las nuevas realidades. En la actualidad los principios se han expresado por diversas corrientes filosóficas y desde realidades distintas. El término de bioética aparece en 1970 y rápidamente recibe un fuerte impulso a través de los informes Belmont, 1978, y los principios de ética biomédica de Beauchamp y Childress, 1979. Así quedan establecidos 4 principios. 1. Principio de no maleficencia, no se puede hacer ningún mal al otro, hacer el bien. 2. Principio de beneficencia, ha de procurarse el mayor bien al otro. 3. Principio de autonomía, ha de respetarse la libertad de las personas. 4. Principio de justicia, ha de tratarse a todos por igual. Los principios de beneficencia y no maleficencia son complementarios y pueden entrar en conflicto con el de autonomía a través de la competencia y autoridad del profesional de la sanidad, debido a la asimetría en la relación con el paciente
que se deriva de la posesión del conocimiento por parte del profesional y la necesidad que el paciente tiene de la destreza del profesional. El propio concepto de beneficencia es un constructo que la práctica clínica, el juicio profesional y el criterio de los pacientes colaboran a elaborar de forma dinámica y sincrónica. El principio de autonomía es entendido como el respeto que toda persona merece tanto por ser autónoma como para ser protegida cuando la capacidad de decisión esté disminuida o no exista. Esto implica el derecho a la información y a tomar decisiones sobre su persona. Respetar la autonomía significa tanto dar valor a las consideraciones de las personas autónomas, como favorecer las situaciones en las que estas personas expresen sus opiniones y tener en cuenta las mismas cuando ya no pueden ejercer su capacidad de autodeterminación. En este sentido, el consentimiento informado o las voluntades anticipadas son un instrumento que no ha de sustituir a la relación con el paciente, y hay que evitar el peligro de burocratización. El principio de justicia decreta que todos los hombres tenemos igual dignidad y merecemos igual consideración y respeto. Bien entendido, este principio impediría toda discriminación por cualquier circunstancia y exigiría la distribución equitativa de unos recursos insuficientes en la sociedad, el mayor beneficio para el mayor número de personas. Llevaría, por tanto, a respetar los derechos de terceros y no solo los del enfermo. La dimensión ética, inherente al cuidado de enfermería, incluye el tener que decidir sobre los dilemas que se presentan en su práctica. Es indudable que en la práctica de los cuidados de enfermería, nos enfrentamos continuamente con dilemas éticos que a veces se cree pueden ser analizados solo con el sentido común o la intuición, pero que los hechos, la reflexión y las dificultades para encontrar el mejor camino en su resolución han mostrado que requieren más que eso, y que en la búsqueda para su resolución debe ser empleado un consenso, un debate y una reflexión cuya perspectiva apunte a cumplir los principios éticos inherentes a una profesión, cuyo fin es el ser humano en su dignidad como persona. Generalmente, la experiencia muestra que no poseemos una referencia ni tampoco el suficiente entrenamiento para juzgar la calidad ética de nuestras acciones en el desempeño de los cuidados de enfermería. Esto no nos resulta tan evidente. Para algunos, el aspecto ético no es cuestión de análisis y siempre va implícito en el desarrollo de una técnica. Para otros, el ámbito de la ética pertenece por definición a la esfera de lo subjetivo, de modo que ni siquiera cabría preguntarse por la existencia de criterios de análisis objetivos a este nivel. Existen métodos que permiten desarrollar las capacidades de razonamiento y toma de decisión en situación de incertidumbre, y que son usados para la resolución de estos complejos problemas. Los avances en el campo de la tecnología han sido espectaculares en las últimas décadas. La misma cultura ha provocado un cambio en la mentalidad para el análisis de determinados problemas. La novedad y el cambio son los dos factores que han provocado los desafíos actuales en torno al tema de la vida. La grave dificultad que hoy se presenta es precisamente el gran pluralismo que existe en nuestra sociedad, donde no es fácil ponerse de acuerdo para la valoración ética de estas conductas. Podríamos enfrentarnos a problemas como la eugenesia, aplicación de las leyes biológicas de la herencia al perfeccionamiento de la especie humana, la fecundación artificial, el aborto, la ingeniería genética, la pena de muerte, el suicidio, los trasplantes y la donación de órganos, la experimentación con seres humanos, etc. Vamos a exponer, a modo de ejemplo, uno de los dilemas bioéticos que se presentan en la práctica de los cuidados de enfermería. La eutanasia. Etimológicamente significa buena muerte. Pero hoy día hay que precisar mucho más su definición. La Asociación Médica Mundial en 1987 la definió brevemente como acto deliberado de dar fin a la vida de un paciente. En enero de 2002 la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, SEPAL, propuso la siguiente definición: conducta, acción u omisión intencionalmente dirigida a terminar con la vida de una persona que tiene una enfermedad grave e irreversible, por razones compasivas y en un contexto médico. También propondríamos definirla, de una manera más sintética, como la conducta de un médico que provoca intencionadamente la muerte de un paciente
para que no sufra. Se concibe que el concepto de eutanasia debe incluir exclusivamente la acción u omisión, directa o intencionada, encaminada a provocar la muerte de una persona que padece una enfermedad avanzada o terminal, a petición expresa y reiterada de ésta. Actualmente se distingue del término muerte digna, que consiste en el otorgamiento de medidas médicas paliativas, que disminuyen el sufrimiento o lo hacen tolerable, de apoyo emocional y espiritual a los enfermos terminales. No se le debe confundir con el concepto de muerte digna, ya que actualmente, es entendido como el proporcionar asistencia paliativa al enfermo terminal y apoyo espiritual y emocional. El significado utilizado para esta palabra es sumamente importante, ya que es, a partir de que se generan las controversias en torno al tema, en cuanto a la consideración por parte de unos de estar en presencia de un homicidio por compasión, o en su oposición, de estar en presencia de un acto humanitario en el que se le devuelve la dignidad al paciente terminal. En cuanto a los tipos de eutanasia, se puede distinguir entre eutanasia solicitada voluntariamente, se practica a petición del enfermo, y eutanasia no solicitada voluntariamente, cuando no la pide el enfermo, sino que se practica a petición de la familia o por la simple decisión del médico, que no consulta con el enfermo ni con su familia. También cabe distinguir la eutanasia por acción, cuando se provoca intencionadamente la muerte mediante la administración de una sustancia letal, y la eutanasia por omisión, cuando se provoca intencionadamente la muerte por la omisión de un tratamiento imprescindible para mantener la vida, y que en la situación concreta de ese enfermo está indicado, por ser un tratamiento útil y proporcionado. P.J. Casos reales como no alimentar o negar una operación de apendicitis a un niño con síndrome de Down, o no tratar a ancianos con edema agudo de pulmón porque no tienen familiares cercanos. La eutanasia, entendida como conducta intencionalmente dirigida a terminar con la vida de una persona enferma, por un motivo compasivo, puede producirse tanto mediante una acción como por una omisión. La distinción de eutanasia activa o pasiva, en sentido estricto, no tiene relevancia desde el razonamiento ético, siempre que se mantenga constante la intención y el resultado. Tanta eutanasia es inyectar un fármaco letal como omitir una medida terapéutica que estuviera correctamente indicada, cuando la intención y el resultado es terminar con la vida del enfermo. Hablar de eutanasia pasiva es ambiguo y confuso, porque supone clasificar conjuntamente dos situaciones de diferente naturaleza. Por un lado tenemos lo que se puede denominar como permitir la muerte, evitar el encarnizamiento médico, respetar el derecho a rechazar tratamientos, y por otro lado tenemos la eutanasia por omisión. Se pueden suscitar dudas a la hora de diferenciar el concepto permitir la muerte frente al de eutanasia por omisión, pero es posible establecer un criterio claro. La clave reside en la intención que preside la conducta médica. Ante un paciente en situación terminal, lo que se hace o se deja de hacer, con la intención de prestarle el mejor cuidado, permitiendo la llegada de la muerte, no solo es moralmente aceptable, sino que muchas veces llega a ser obligatorio desde la ética de las profesiones sanitarias. Por el contrario, cuando algo se hace o se deja de hacer con la intención directa de producir o acelerar la muerte del paciente, entonces corresponde aplicar el calificativo de eutanasia. Declaración de la SECPAL sobre la eutanasia de enero de 2002. Intentar dar respuestas éticas y morales a la situación del enfermo terminal resulta sumamente difícil. La muerte y la vida del hombre no deben ser ajenas a la decisión humana, y ésta abarca también al propio cuerpo. Queramos o no, estamos llamados a elegir y tomar decisiones. Se echan de menos unos ciertos criterios desde donde se puedan tomar decisiones. Parece conveniente mencionar ciertas pautas que deben estar presentes en toda elección. Habría que insistir en que el médico no está jamás obligado a combatir la muerte de una manera mecánica, automática y absoluta. Siempre que la muerte siga siendo un fracaso, nuestras decisiones aparecerán viciadas en su raíz. Lo más correcto no puede ni debe ser obligarse siempre a hacer todo lo posible por prolongar la vida del enfermo. Toda acción médica debe estar enmarcada en un contexto humano. Nunca hay que olvidar que el enfermo es una persona humana.
La lucha contra la muerte no puede ser una huida del final de la vida. Entre los elementos que deben de intentar conciliarse se encuentran: el médico y todo el personal sanitario deben de esforzarse por prolongar la vida del paciente, como una exigencia del enfermo que se pone en sus manos y como un aspecto fundamental de las profesiones sanitarias. Toda terapia médica debe procurar a toda costa aliviar el dolor del enfermo, humanizar su existencia e integrar desde una perspectiva humana la experiencia del sufrimiento. Se debe proteger la libertad de decisión del enfermo y o su familia. Esta libertad no solo debe respetarse en el tratamiento médico, sino también en la consciencia y lucidez ante la muerte. Ninguno de los elementos enumerados debe estar por encima de los otros. Se debe buscar un equilibrio que no sacrifique unilateralmente a alguno de ellos. 3. Normas legales de ámbito profesional. 3,1. Respecto al aborto. Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Salud Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Esta ley viene a garantizar los derechos fundamentales en el ámbito de la salud sexual y salud reproductiva establecidos por la Organización Mundial de la Salud, OMS, regular las condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo y establecer las correspondientes obligaciones de los poderes públicos. La ley entró en vigor el 5 de julio de 2010. La definición de los casos permitidos por la ley anteriormente estaba recogida en el Código Penal, artículo 417 bis. La Ley Orgánica 2/2010 derogó este artículo y definió los nuevos supuestos en su título 2. Artículo 417 bis del Código Penal 1973. No será punible el aborto practicado por un médico o bajo su dirección, en centro o establecimiento sanitario, público o privado, acreditado y con consentimiento expreso de la mujer embarazada, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: a que sea necesario para evitar un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada, y así conste en un dictamen emitido con anterioridad a la intervención por un médico de la especialidad correspondiente, distinto de aquel por quien o bajo cuya dirección se practique el aborto. En caso de urgencia por riesgo vital para la gestante, podrá prescindirse del dictamen y del consentimiento expreso. B. Que el embarazo sea consecuencia de un hecho constitutivo de delito de violación del artículo 429, siempre que el aborto se practique dentro de las 12 primeras semanas de gestación y que el mencionado hecho hubiese sido denunciado. C. Que se presuma que el feto habrá de nacer con graves taras físicas o psíquicas, siempre que el aborto se practique dentro de las 22 primeras semanas de gestación y que el dictamen expresado con anterioridad a la práctica del aborto sea emitido por 2 especialistas de centro o establecimiento sanitario, público o privado, acreditado al efecto, y distintos de aquel o bajo cuya dirección se practique el aborto. En los casos previstos, no será punible la conducta de la embarazada aun cuando la práctica del aborto no se realice en un centro o establecimiento público o privado acreditado, o no se hayan emitido los dictámenes médicos exigidos. Artículos 13 y 14 del título 2 de la Ley 2/2010. En su título 2, artículos 13 y 14, se concreta la despenalización de la práctica del aborto inducido durante las primeras 14 semanas del embarazo. Durante este tiempo, la mujer podrá tomar una decisión libre e informada sobre la interrupción de su embarazo. No habrá intervención de terceros en la decisión. En su artículo 15 señala que el plazo de posibilidad de interrupción voluntaria del embarazo aumenta hasta la semana 22, en casos de graves riesgos para la vida o la salud de la madre o el feto. A partir de la 22ª semana, solo podrá interrumpirse el embarazo en 2 supuestos: que se detecten anomalías en el feto incompatibles con la vida, o que se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico, y así lo confirme un comité clínico. 3,2. Respecto a la eutanasia. Actualmente nuestro ordenamiento jurídico y concretamente el Código Penal de 1995 es la única disposición que ha dado respuesta a este tema tan delicado. Así,
El apartado 4 del artículo 143 del Código Penal dice: el que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado con la pena inferior en 1 o 2 grados a las señaladas en los números 2 y 3 de este artículo. Requisitos de aplicabilidad del artículo 143,4 del Código Penal. A. Enfermedad grave y de riesgo mortal irreversible o que produzca graves padecimientos y difíciles de soportar. B. Petición expresa, seria e inequívoca del enfermo. Si se dan estos requisitos, la pena de los apartados 2 y 3 disminuye en 1 o 2 grados cuando la actitud consiste en causar o cooperar activamente con actos necesarios y directos a la muerte. Por tanto, el apartado 4 penaliza o condena la denominada eutanasia activa. El problema reside en que no es tan fácil distinguir en estos casos entre acción en sentido estricto, inyectar una dosis letal, y omisión, desconectar el aparato, que equivale a omitir el tratamiento que permite sobrevivir al paciente. Si desconectar el aparato se considera un comportamiento activo, entonces todo lo más cabe la posibilidad atenuadora prevista en el apartado 4 del artículo 143. Si se considera por el contrario suspensión de un ulterior tratamiento y por tanto, como una omisión del mismo, el hecho es atípico y en consecuencia no se puede castigar con la ley. Con la regulación que ofrece del problema el apartado 4 del artículo 143, no se soluciona el problema social, dejando abierta la cuestión de que si se entiende por acción, entraría en el ámbito de lo punible, si bien de forma atenuada, y si se entiende por omisión, quedaría fuera de la tipicidad. Quedan fuera del ámbito del Código Penal otras formas de cooperación, como son la eutanasia pasiva, omisión de determinadas medidas que solo sirven para prolongar artificial o innecesariamente la vida, si bien la aplicación en contra de la voluntad del paciente podría incluso constituir un delito contra su libertad o su integridad moral, sobre todo cuando se hace con fines experimentales o no exclusivamente terapéuticos. Naturalmente, ningún problema de responsabilidad penal hay cuando el tratamiento se omite porque haya sobrevivido la muerte cerebral, o cuando el tratamiento médico se hace solo para mitigar los dolores sin acortar sensiblemente la vida del paciente. Ortotanasia, también llamada eutanasia activa indirecta. Por otra parte, en algunos casos hay situaciones límite. Recién nacidos con graves lesiones, politraumatizados en estado de inconsciencia permanente, en las que a la vista de la falta de perspectivas de evolución favorable y de adquisición o recuperación de la consciencia, y ante la gravedad objetiva de las lesiones, podría plantearse la posibilidad tanto de interrumpir un tratamiento, como de aplicar alguna medida eutanásica sin que ello engendrara responsabilidad penal para el que lo lleve a cabo. La imposibilidad de recabar el consentimiento obliga en estos casos a decidir entre dos opciones, calidad y santidad de vida, a cuál más importante y respetable. Volver a insistir en que cualquier aplicación de una medida eutanásica contra la voluntad del paciente es siempre constitutiva de delito, bien sea por la vía de las coacciones, de las lesiones o incluso del homicidio o asesinato. 3,3. Valor del testamento vital. El llamado testamento vital, del que existen modelos protocolizados, es también una cuestión complicada de tratar. A la vista de la regulación actual que se realiza en el ordenamiento español, lo cierto es que el testamento vital es de difícil encaje en la redacción del apartado 4 del artículo 143. Solo cabría reconocer su valor, si bien como simple indicio de lo que puede ser interpretado como voluntad del paciente, tanto en lo que se refiere a la negativa del tratamiento, como en la petición o solicitud para los casos de eutanasia activa, pero lógicamente, nunca debe ponerse encima de la voluntad misma realmente existente en el momento en que se aplique la medida eutanásica. 4. El secreto profesional, concepto y regulación jurídica. Artículo 199 del Código Penal. En general, se considera secreto aquello que es informado de manera confidencial. Sin embargo,
En el entorno sanitario, y en el contexto de la relación personal sanitario-paciente, se puede considerar secreto todo lo que surgido en su interrelación con el profesional de la salud, incluyendo el hecho mismo de haberle realizado una consulta, o de haber acudido a un establecimiento sanitario. Hay que puntualizar que todo derecho lleva implícito una obligación y que en el caso que nos ocupa, el derecho a la confidencialidad del ciudadano, implica la obligación del profesional competente a mantener en secreto toda la información recibida por parte de aquel. La relación de los profesionales de la salud con los pacientes se establece sobre la base del respeto a la intimidad y de una confianza mutua, y supone la obligación de guardar en secreto los datos que éste le facilita a su cuidador. En la historia de la humanidad siempre ha existido un compromiso tácito al respecto, respetado por todos, que se ha hecho patente en multitud de documentos, como el llamado Código de Ginebra, el juramento de Hipócrates, el juramento de Florence Nightingale, el Código de Enfermería, Consejo Internacional de Enfermería CIE, o el Código Deontológico de la Enfermería Española, entre otros. El tratamiento correcto y adecuado de la información ha dejado de ser únicamente un deber ético, para convertirse también en un imperativo legal, que trata de garantizar y salvaguardar la libertad y la dignidad del individuo, bienes irrenunciables de la persona, amparados por la Constitución española. La protección de los datos referidos a los pacientes es uno de los pilares sobre los que se fundamenta la calidad de la atención sanitaria. Por tanto, el profesional sanitario está obligado a mantener una actitud vigilante y responsable, desde el punto de vista ético, deontológico y legal, respetando el secreto profesional y la confidencialidad como un compromiso ineludible ante su paciente. 4,1. Concepto de secreto profesional. Se define como el deber que tienen los miembros de ciertas profesiones, como los médicos, los abogados, los notarios, etc., de no descubrir a tercero los hechos que han conocido en el ejercicio de su profesión. Otra definición sería, sigilo profesional, norma que tienen los miembros de ciertas profesiones de no desvelar hechos que han conocido en el ejercicio de su profesión. Desde un punto de vista más coloquial, se definiría como compromiso de no divulgar lo que es conocido en el desempeño de una profesión, o también una verdad conocida en el desempeño de una profesión por una o varias personas, diferentes del interesado, cuya revelación sería considerada por éste como un atentado contra la propia intimidad. Son objeto del secreto profesional sanitario, no solo los datos relativos a procesos patológicos del paciente, sino también a otras circunstancias, como hábitos, costumbres u otras situaciones, conocidas en el desempeño de la profesión, cuya divulgación pueda ocasionar un perjuicio, incluso potencial, a aquel o a su familia, o que el paciente no desee revelarlas incluso cuando su difusión no pueda producir daños objetivos. 4,2. La confidencialidad en el secreto profesional. La especial dificultad del secreto sanitario procede de que el interés social no siempre urge su custodia. Incluso algunas veces puede exigir su manifestación para evitar un contagio y otro mal del que la sociedad no pueda librarse. Asimismo, los profesionales sanitarios están en libertad para revelar un secreto cuando consiente en ello el enfermo, pero siempre deberán ponderar hasta qué punto esa manifestación puede dañar la existencia de una confianza social en el respeto a la confidencialidad del enfermo por parte de los profesionales de la salud. Pueden darse situaciones especialmente polémicas, en las que el profesional, incluso en peligro de ser penado por la ley que protege el secreto profesional, pueda sentirse éticamente obligado a revelarlo en bien de la sociedad o de una persona inocente, y no existe otro medio para evitar un daño cierto, injusto y grave. Cuando la razón para callar o revelar un secreto se centre en las consecuencias para el propio profesional, puede existir tanto el deber de conciencia de manifestarlo o de callarlo. Se trata de situaciones concretas y complejas que deberán evaluarse de forma específica para cada caso. 4,3. Regulación jurídica del secreto profesional. Artículo 199 del Código Penal. El quebrantamiento del deber de guardar secreto, que compete a los profesionales sanitarios,
constituye hoy día un delito previsto en el artículo 199 del vigente Código Penal, aprobado por la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre, que regula dentro del título destinado a la protección de la intimidad, el derecho a la propia imagen y a la inviolabilidad del domicilio, el delito relativo al descubrimiento y revelación de secretos, tipo delictivo que, según la doctrina científica más autorizada, comprende en su artículo 199 el secreto de los profesionales que ejercen su actividad dentro del sistema sanitario. Ante la falta de una regulación positiva integral del derecho al secreto de los profesionales de la medicina, como exige el artículo 24 de la Constitución española, solo podemos contentarnos con el examen del artículo 199 del Código Penal. El artículo 199 dispone: el que revelare los secretos ajenos, de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o sus relaciones laborales, será castigado con la pena de prisión de 1 a 3 años y multa de 6 a 12 meses. El profesional que, con incumplimiento de su obligación de sigilo o reserva, divulgue los secretos de otra persona, será castigado con la pena de prisión de 1 a 4 años, multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para dicha profesión por tiempo de 2 a 6 años. La acción típica sancionada por el Código Penal se refleja en el verbo divulgar, que comprende a toda comunicación a terceros, no consentida o autorizada por el paciente, lo que implica el incumplimiento del deber de sigilo o reserva que impone el ejercicio de la profesión. La doctrina mayoritaria entiende que la autorización expresa y libremente manifestada por el paciente, parta dispensar de la obligación de guardar secreto, convierte la conducta del profesional en atípica desde el punto de vista penal, en cuanto que el afectado renuncia a la protección de su intimidad. Sin embargo, si bien esto es cierto, no puede olvidarse que la obligación de secreto, reserva o sigilo es, en el caso de los profesionales sanitarios, algo inherente y consustancial al ejercicio mismo de la profesión, por lo que al margen de su falta de trascendencia penal, podría el sanitario infringir las normas éticas o morales el ejercicio profesional. Si bien se reconoce la disponibilidad del particular sobre la obligación de guardar secreto, con la consiguiente irrelevancia penal, podría subsistir la obligación deontológica de mantener la reserva. Hay que advertir respecto a esta regulación penal, que nuestro código precisa que para proceder por el delito de revelación de secretos, será necesaria denuncia de la persona agraviada o de su representante legal, lo que significa, según la doctrina mayoritaria, que pueda calificarse de delito semipúblico. Por último, el artículo 201,3 establece que el perdón del ofendido o de su representante legal, en su caso, extingue la acción penal o la pena impuesta. Se considera igualmente que la obligación de guardar secreto se extiende no solo al médico, sino también a todos los que profesionalmente actúan en el ámbito de la asistencia sanitaria, personal de enfermería, auxiliares, celadores, etc.